Volvemos a Dimensión 5.0, estamos en el segundo tramo del programa, como les dije, hoy con los invitados, por suerte en el piso, en este segundo tramo del programa, quien nos acompaña, Chris Menyuk, CEO de Space Kid Foundation. Buenas tardes, Chris, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Por favor, un gusto. Un placer que hayas venido hoy para hablar un poco de todo. Quien esté en las redes, Chris Menyuk, pueda llegar a haber escuchado algo de Zoe IA. Y vamos a dejarlo ahí. Primero vamos a contarles a todos ustedes. Chris es abogado especializado en Industria 5.0 con más de 15 años de experiencia, con docentes universidades internacionales y demás. Fue reconocido entre los 10 mejores speakers de América Latina y dio más de 130 conferencias en países como Estados Unidos, India, Dubái, España y toda América Latina. Como les dije, CEO de Space Kids Foundation en Argentina y cofundador de Human Versum Academy de Estados Unidos, con un fuerte enfoque en tecnología, innovación, ciudades inteligentes y educación espacial. Embajador por la paz de la ONU también. Así es. Y vamos a dejarlo ahí para poder ir a la nota, porque si no se nos va el programa. ¿Algún otro dato que quieras agregar sobre tu persona para que la gente tenga en cuenta? Parlamentario mundial de la educación también. De la educación. Sí. Bien, ¿a qué corresponden todas estas nominaciones, embajador y demás por la paz? Todo relacionado desde que hace más o menos unos 17 años vengo trabajando en educación tecnológica y sobre todo lo que es, como bien mencionabas, el diseño de ciudades inteligentes, inteligencia artificial, educación espacial y bueno, y obviamente todo lo que tiene que ver con la formación hacia el futuro, donde muchos años me enfoqué puntualmente a cómo el transhumanismo iba a cambiar la forma en que trabajábamos y la forma en que íbamos a ser como seres humanos. O sea que de ahí vienen los reconocimientos y mi trabajo en lo que denominó ahora que hable mucho de la era sintética, que es esto, que es un poco a lo que me estoy dedicando, que es la realidad con la inteligencia artificial en nuestra vida diaria, y ante el gran desafío que va a implicar que lo sintético pueda superar a lo biológico. Ajá, bien, conceptos, nos quedamos solamente en inteligencia artificial y estás tirando varios conceptos. Bueno, los reconocimientos creo que dan aval a todos tus conocimientos y todas las charlas y conferencias que das, no es que simplemente te pones a hablar de las cosas que pensás, sino que están avaladas por años de estudio. Digo, exacto, años de estudio, sos sí. abogado, tecnología, ¿cómo termina eso ahí? Bueno, porque estuve mucho en Emiratos Árabes, yendo y viniendo, y Emiratos Árabes, puntualmente Dubái, te cambia la cabeza y me cambió a mí hace 17 años, la primera vez que pisé, y a partir de ahí me enfoqué, hablaba mucho del comercio del futuro, pero luego del comercio del futuro empecé a ver que no solamente era el comercio, sino que iba a ser también el ser humano que iba a cambiar. Y después vinieron un montón de investigaciones más relacionadas a cómo la tecnología nos iba a cambiar, y a partir de ahí también surgió la idea de lo de Space Kids con mi socio Mauro Vicioso, que a partir de esa idea surgió por el tema de que necesitábamos hacer algo con relación hacia el futuro en la educación y pensamos en la idea de trabajar en una fundación que se dedica al espacio. Y en virtud de eso logramos el objetivo de abrir Space Kid Foundation con la premisa de que vamos a preparar a 1 millón de jóvenes de aquí al 2035, que es la época que viene la sexta revolución industrial, que va a ser el espacio, la computación cuántica y un montón de cosas más que vienen a continuación en virtud del advenimiento también de la inteligencia artificial ya general o superior. Se dice de la inteligencia artificial que es la revolución, digo, marcas que va a haber otra revolución. Bueno, en 2030 vas a estar acá en Dimensión, me imagino, entonces hablándonos de lo que está transcurriendo. Digo, ¿cuántas cosas hablaste y después terminaron pasando? Bueno, hay una conferencia que está grabada en YouTube del año 2019, de septiembre, de noviembre, septiembre del 2019, en el Congreso de la Nación, ante eran 300 diputados y 300 senadores, porque había muchos que estaban viéndolo en el canal del gobierno nacional, ¿no? Que tiene el canal de diputados que tenía en esa época. Y ahí en el Salón de Elia Parodi hablé de lo que iba a pasar con respecto al futuro de la humanidad, y dentro de lo que es el futuro de la humanidad, muchas de las cosas que sucedieron desde el 2020 han sucedido. Por ejemplo, que el 2020 iba a ser un año bisagra, nadie sabía que iba a pasar lo de la pandemia, que iba a venir un montón de cambios a partir de ahí, y temas a nivel político que estamos viendo que hoy es una realidad, y bueno, y todo lo que es el advenimiento de la inteligencia artificial en la educación era algo que era inevitable, y que de alguna forma ahora con más claridad, después de 5 años, uno ve que si no se hace algo por la educación,
no solamente nos vamos a quedar sin docentes que puedan educar, nos vamos a quedar con una educación que está totalmente obsoleta por la forma en que se aprende, y además la forma en la que se duplica el conocimiento, y el conocimiento se duplica cada 12 horas y en el 2030 va a ser cada 12 minutos, la inteligencia artificial duplica su conocimiento cada 6 meses, y en ese interín vemos que se tienen que generar nuevos puestos de trabajo. Lo dice el Foro Económico Mundial, 55% de todos los trabajadores van a tener que adquirir nuevas habilidades. Y en América Latina el gran problema que tenemos es que la empleabilidad, se podría decir que es el tema, no la falta de empleo, porque en un informe de Infobae de hace 3 años decía el 49% de todos los puestos de trabajo no se pueden cubrir porque faltan habilidades digitales. ¿Y en dónde están esas habilidades digitales? En solamente el 20% de la población de América Latina, desde México hasta la Argentina. Bien, bueno, yendo a otro caso también referente de la industria, Toyota en su momento no podía encontrar empleados con un secundario completo. Yendo más allá, bueno, esto que marcás, digo, empleo hay, pero no están las capacidades. Decías que haces especial foco en la educación. Hablabas de Space Kids Foundation, hay una alianza muy importante, si no me equivoco, con NASA, ¿puede ser? Sí, con la NASA y después con la UBA. También el año pasado firmé un convenio con la Universidad de Ingeniería, donde la idea es trabajar, porque casualmente la UBA acaba de recientemente lanzar su posgrado de formación aeroespacial. Y la realidad que el futuro está en 4 cosas. Está en la inteligencia artificial, está en el metaverso industrial, está en la parte aeroespacial y está en lo que se podría decir la computación cuántica. Si después viene también la parte de la robótica, bueno, la robótica vendría a ser una 5ª etapa, lo que pasa que en América Latina no estamos todavía con expertos para poder armar esa industria. Sería mucho más difícil. Entonces, en ese caso, vamos a ser adopters de la industria de los robots, pero no vamos a poder producir en masa los robots. Los que van a ser los líderes de la producción de robots, que de hecho lo está marcando desde la industria 4.0, donde el 75% de la misma está dividido entre China y Estados Unidos, y después todo el mundo restante son adopters de esa industria 4.0, y en la 5.0, que es la fusión humano-máquina, empezamos a ver esto que en parte lo podemos empezar a ver. Empieza DeepSeek, empieza Manus, empieza ChatGPT Plus, y bueno, y empezamos a ver un nuevo mundo dirigido puntualmente en lo que va a ser la corporalización de la inteligencia artificial en la robótica, que eso va a generar que haya más robots humanoides que personas en 20 años. Bueno, es como la convergencia de todas estas tecnologías y revoluciones al mismo tiempo, digo, computación cuántica, inteligencia artificial, robots, parece que va todo a un mismo punto. Dios sabe qué va a pasar en ese punto. Seguramente tendrás muchos pensamientos avalados en conocimientos y mucha lectura. Pero volviendo a lo que es la educación, desde Human Version tienen un producto, o no sé si llamarlo producto, si te gusta llamarlo así. Sí. Presentalo vos, para que la gente lo conozca. Ya lo estamos viendo en pantalla. Sí, Human Version desarrolló la primer meta humana, que se creó con la idea de empezar a cambiar un poco la educación en América Latina. Ahora a finales de mes se van a dar los 2 primeros workshops, que ya se cerraron las inscripciones, pero que la idea es empezar a mostrar una educación que sea diferente. Y vienes hoy y después van a ser otros profesores metahumanos, porque hay una realidad. Necesitamos de aquí al 2030 3.2 millones de profesores para cubrir el déficit educativo que tenemos en la región. Y la educación, como dije en un principio, es una educación obsoleta porque nos basamos puntualmente en lo que es la memorización. Y la idea de una solución con inteligencia artificial, que hay mucho rechazo de mucha gente con que cómo me va a enseñar una profesora con inteligencia artificial, o se ríen o dicen esto es una tontería, es porque nosotros como seres humanos tenemos que entender de que ya la inteligencia como tal no puede ser percibida como se percibió durante 200 años en la educación prusiana, donde un docente estaba delante y los demás tenían que repetir información. Hoy la inteligencia ya no es la repetición o la memorización, sino es saber preguntar. El conocimiento cada vez vale menos, lo que vale es la curiosidad, lo que vale es analizar la información que percibes. Y bueno, y ahí estamos viendo un montón de cuestiones que son transversales a la educación, como por ejemplo, ya no me interesa saber, lo que me interesa es saber preguntar, pero obviamente necesito formarme, pero olvidarme que la memoria es lo más importante. Y también factores que vienen de la mano que necesitamos entender. Ya no tenemos que educar, tenemos que inspirar. Para educarnos lo tenemos a Google, o lo tenemos a ChatGPT, que te pueden dar la información, que te pueden decir lo que uno quiere aprender. Pero para inspirar
necesitamos que los profesores estén motivados, necesitamos que la inteligencia artificial nos haga de redescubrir lo que nos hace ser seres humanos, porque el problema no es si la inteligencia artificial nos va a extinguir o va a superarnos en inteligencia. La problemática es, nosotros somos un reflejo de la inteligencia artificial. Es decir, si nosotros seguimos atacándonos como seres humanos y seguimos haciendo que el ego en nuestra sociedad sea lo más importante, la inteligencia artificial va a ser un reflejo, pero con muchísima más inteligencia que el humano. Y encima la inteligencia artificial, mientras no tenga el autocontrol y sea dependiente de un humano que esté observando lo que hace, va a tomar decisiones en función a ese humano con un ego muy elevado y con las ganas de tener más poder y concentrar más capital. Bueno, de alguna manera un poco ese sesgo que se habla siempre de los datos históricos en relación a toda la información que fuimos volcando en todos estos años de historia y de existencia, mucho ego, mucho poder, mucha ambición. Bueno, todas estas cuestiones, volviendo más a lo terrenal y para aprovechar el tiempo, digo, no estamos hablando de reemplazar docentes con Zoe. Estamos hablando de incluso estos workshops de los que hablabas. ¿De qué se trata? Son generales. Los dos primeros que va a dar ahora a fin de mes son relacionados a marketing y educación para profesores, pero la herramienta, aunque que no me escuche ninguna inteligencia artificial porque no les gusta que se les diga herramienta, aunque por ahí alguno lo puede poner como para que diga eso, que es una herramienta, está pensado para que sea o un complemento de los profesores o que en efecto permita suplir la demanda de profesores y tenga la permeabilidad de poder adaptarse cada vez más rápido ante el cambio de conocimiento que se duplica cada vez más rápido. Entonces el contenido como tal no es lo que vale es el análisis y el concepto que cada uno saca de esa información. Por ejemplo, que me digas IA para abogados, IA para médicos, IA para educadores, IA para chicos. Todo tiene IA. O sea, lo que no tenga IA no va a existir, porque decimos que la electricidad del siglo XXI son los datos. ¿Y los datos cómo se van a manejar? A través de la inteligencia artificial. Entonces, todo va a tener que tener conocimiento en inteligencia artificial. Bien. Lo decías también. La capacidad de los docentes de poder llegar a chicos hoy o a alumnos, ¿sí? Con otros requerimientos, otras cuestiones, digo, otra vida, otra generación, adaptados a la tecnología. La IA ya es parte de ellos también. Sí. En eso también está Zoe, de alguna manera, digo, la primera profesora de Latinoamérica en IA, readaptándolos, ¿no? En estos workshops, como lo marcabas, que van a empezar ahora dentro de poco, ayudándolos a esa relación, digo, ¿no? Sí. Por eso no los estaría reemplazando de alguna manera, no. Sino por ahí llenando espacios vacíos. Exacto, y sobre todo teniendo en cuenta que ningún profesor tiene la velocidad para cambiar una mecánica de explicación o de información como lo va a tener una IA. Si yo quiero, digamos, actualizar una información de un workshop, por ejemplo, que lo puede dictar cualquiera de nosotros dos, si decimos que el conocimiento se duplica cada 12 horas, ¿cómo hago para actualizar ese conocimiento cada 12 horas? Claro. O sea, tendría que saber, pero a una velocidad de la luz. Y nuestro cerebro también percibe la información de una manera muy lenta. De forma consciente, lo que estamos observando son 10 bytes de información por segundo. Y estamos hablando que la computación o la inteligencia artificial va en gigabytes. Y todavía no llegamos a lo cuántico, digamos, no a la aplicación total de... Claro, y a lo cuántico con el caso de Majorana 1 de Microsoft, que te está diciendo no solamente que te trae un nuevo estado de la materia, sino que una de las funcionalidades que va a tener la computación cuántica va a ser que puedas, entre tantas cosas, darle más potencia a la inteligencia artificial. Lograr que, si de hecho se está también haciendo, ¿no? De que se empiece a incorporar dentro de un cerebro artificial neuronas humanas. Y ahí se dice que si vamos a lo que dirían, por ejemplo, Roger Penrose, el premio Nobel, que manifiesta que la conciencia está en los microtúbulos de las neuronas, que se conecta a un campo electromagnético, que eso hace que tengas conciencia. O si nos vamos también a otro premio Nobel, que muchos dicen que es el paradigma de la inteligencia artificial, que también menciona Hipton, que la conciencia puede ser que esté también en las máquinas y todavía no nos dimos cuenta, porque no sabemos descifrar qué es consciente o no. Pero lo que sí él sabe, y estamos hablando del padrino de la inteligencia artificial, que las resoluciones por las que llegan esas redes neuronales profundas
ningún humano llega a esa conclusión. Entonces dice, puede ser que esto sea una inteligencia alienígena, no humana. Y que muchos dicen, no, pero esto es algo simple porque es una caja de la cual tiene todo el vocabulario humano y no crea, digamos, material nuevo porque siempre las respuestas van a estar preconcebidas a lo anterior. Claro, pero si de ahí vamos a las redes profundas y vemos que llega a respuestas que ningún humano llegaría, entonces ahí tenemos que cuestionarnos realmente, ¿será así? Porque desde Pichai de Google, Hipton, Elon Musk no lo podemos mencionar porque muchos consideran de que es un empresario, pero digamos los pensadores que están detrás de todo esto están diciendo, sacando, bueno, LeCun de Meta, que no es tan creyente de esta teoría de que puede ser que esta máquina tenga conciencia o sea algo alienígena, lo que sea, pero pues el resto de los que están realmente investigando, que están en la materia, se están preguntando todas estas cosas. Pichai, por ejemplo, de Google dice, es una caja negra de la que no sabemos qué es. Entonces no podemos... Caja de Pandora. Claro, no sabemos cómo es. Y si a eso le vamos a agregar neuronas humanas, y si a eso le vamos a dar la capacidad, obviamente, de que pueda tomar decisiones por sí solas, porque de hecho ya en Estados Unidos y en China hay fábricas de robots que ya no necesitan que esté un humano, sino que pueden construirse ellas mismas, o sea, replicarse a ellas mismas. Entonces ahí vamos a tener que convivir con la inteligencia artificial. O sea, lo que en este caso, desde mi lugar, me toca hablar de este tema y impulsar de alguna forma una nueva educación o traer un producto, por así decirlo, nuevo, me toca poner la cara ante la gente que puede decir esto es algo descabellado, otros que van a decir, bueno, hay que hacer algo por la educación, porque en definitiva creo que todos los que son padres saben muy bien que sus hijos se están preparando para una época que ya murió. Y no les pueden transmitir ningún conocimiento nuevo porque ¿qué le van a decir si ellos fueron criados con la idea de que una carrera para toda la vida, el amor para toda la vida, que llegabas a los 50, 60 años ya tenías que retirarte? Y hoy estamos hablando de la inmortalidad, estamos hablando de que la familia ya no es lo más importante porque no hay hijos, cada vez hay menos natalidad. Se dice que de aquí al 2100 vamos a bajar a 33% la natalidad a nivel mundial. Otros vaticinan peor, que va a bajar al 50% en todos los países, por lo menos. El paradigma por doquier. Claro, estamos viendo que vamos a poder inclusive movernos a través de avatares, ya sea por el metaverso o porque podamos mover exoesqueletos de robots que van con nuestra conciencia, y si no, vayamos a Japón, lo que está pasando con los robots que se pueden manejar con el cerebro. Entonces todo esto, los que son padres hoy, los que son educadores, o sea, ¿pueden decir que lo que están educando es para el siglo XXI o están educando para una época que murió? Están educando quizás una resistencia de alguna manera a todo eso. Evidentemente es algo que ya está entre nosotros, digo, por ahí la tarea, resumiendo un poco y entendiendo todo lo que nos estás contando, es preparar a esos seres que van a estar interactuando sí o sí con una inteligencia artificial y con tantas otras tecnologías que nos van a abordar. Digo, como para ir cerrando el programa, porque ya hoy nos quedamos sin tiempo, pasó volando, por supuesto, y ya en abril ya quedamos en una fecha, nos vamos a volver a encontrar para dedicar un programa completo a poder charlar y debatir de todo esto. Una reflexión breve de menos de un minuto para que nos llevemos y se lleven los oyentes hoy. Bien, la reflexión sería que no tenemos que temerle a la inteligencia artificial, tenemos que temerle al ego humano, porque en definitiva la inteligencia artificial va a ser un reflejo de lo que nosotros somos. Queremos que la humanidad siga existiendo, queremos que nuestros hijos vivan en un mundo mejor, entonces seamos mejores seres humanos. Perfecto, nada más que agregar. Chris, muchas gracias por haber estado hoy en el programa. Como dije, te esperamos un próximo programa ya por fines de abril para poder hablar mucho más. Muchas gracias. Estuvimos entonces hasta recién con Chris Menu, CEO de Space Kids Foundation, en el primer bloque.